Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar con Yeneli González. Ella es técnica de empleo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. Bueno, y el motivo de esta charla, el motivo de esta conversación es saber y conocer un poco más las oportunidades que tienen todas aquellas personas que se trasladan de un país a otro buscando una vida mejor, un futuro mejor, y que llegado a ese lugar, pues tienen también que empezar a formarse, a trabajar en el idioma o a encontrar diferentes oportunidades laborales que a través de SEAR pueden conseguir, como nos va a contar en el día de hoy en este podcast Yeneli González. Bueno, como siempre, te doy las gracias por estar aquí en World Media Podcast. Soy José Luis Martín y como siempre también te invito a compartir este contenido y a seguirnos en todas las redes sociales para que, este contenido pueda llegar a muchas más personas. Así que nos vamos a quedar ya con esa charla que te recomiendo porque es muy interesante. Yeneli González, ella es técnica de relaciones con empresas de SEAR Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien por aquí. Me alegro, encantado de Gracias saludarte. por invitarme. Bueno, encantadísimo porque hace no mucho nos conocíamos y había un aspecto que me gustaba, ¿no? Porque siempre que hemos hablado de SEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, hemos hablado de otras aristas, pero no desde la arista de las oportunidades que tienen esas personas de cara al futuro y a encontrar empleo y formarse. Y es uno de los aspectos que me gustaría abordar con Yeneli en el día de hoy. Pero antes que nada, ¿qué visión tenemos, en primer lugar, de lo que es un refugiado? Hombre, a ver, las personas que solicitan protección internacional o asilo, como se conoce, son personas que vienen huyendo de sus países por razones muy concretas, ya sea por un tema de persecución política o por orientación sexual o por religión, ¿vale? Vienen huyendo de situaciones bastante complejas. Y yo creo que eso es lo primero que hay que entender, que una persona que migra de su país o que viene a otro país y se expone como en una patera o de las vías bastante arriesgadas, lo hace porque realmente tiene una situación muy desesperada en su país, ¿no? Independientemente de que puedan haber factores económicos, pero la base que creo que tenemos que entender todos es que las personas escapan por unas razones muy concretas y muy de peso, ¿no? ¿Y crees que somos Eso es un poco. somos comprensivos con esa situación de esas personas? Porque siempre parece que tenemos ese miedo al que viene de fuera, me va a quitar el empleo, va a generar inseguridad y parece que no nos damos cuenta que nosotros también podemos ser, o ya lo fuimos en su momento, refugiados, ¿no? En otros países. Pues sí, yo creo que, hombre, el miedo es algo normal que nos pasa a todos ante el desconocimiento de, bueno, de lo nuevo y es verdad que en Canarias especialmente hemos tenido un flujo migratorio muy fuerte en los últimos años y bueno, nos asusta que esas personas, pues lo que dices tú, vengan o nos quiten el empleo o copen, ¿no? Todo lo que son los servicios y dejen desplazadas a las personas locales. Pero realmente creo que no es así, que la migración es algo histórico, que ha pasado durante muchísimos años y es algo que se repite y cíclico, y Canarias no deja de ser un territorio más donde las personas vienen y no todas las personas que vienen se quedan, muchas personas se van y buscan esto como un paso, ¿no? Y no debemos tenerlo como algo que nos asuste, simplemente habrá que buscar que las que se queden, pues se queden en las mejores condiciones y ocupen un puesto en la sociedad como cualquiera de nosotros, sin que sea un rival, simplemente una persona y con sus derechos como todos los humanos. Efectivamente. Bueno, hablemos de ti. ¿Qué hace un técnico de empleo en SEAR o una técnica de relaciones con empresas? A ver, hasta hace poquito o estuve unos cuantos años haciendo de técnico de empleo un proyecto que dentro de lo que es una subvención que da el gobierno para atender a personas refugiadas o personas solicitantes de protección internacional, pues entre otros servicios está la acogida, está la atención jurídica y estamos nosotros en empleo. Y la idea es hacer un itinerario, es decir, que la persona cuando llega se le hace una entrevista, se ve un poco el perfil que trae de su país de origen, su formación, si es homologable, si no es homologable, su experiencia laboral, de qué manera esa experiencia la podemos rescatar para que aquí ahora aporte y se pueda integrar laboralmente y en caso de que es decir, necesite formarse, cómo ajustar lo que ya trae a esta nueva realidad, a este nuevo mercado laboral.
y se diseña este itinerario. Es un diagnóstico, una entrevista inicial y un poco se va trabajando con esa persona. Hay personas que traen la dificultad del idioma, con lo cual hay que trabajar, incidir más en lo que es el aprendizaje del idioma en ese primer momento, y luego una vez que han adquirido las competencias lingüísticas, pues se empieza a derivar, por ejemplo, se da de alta como persona desempleada para que se da los cursos del Servicio Canario de Empleo homologado o acreditados en este caso por el Servicio Público de Empleo, formaciones específicas que están dentro del propio proyecto de empleo que se pueden hacer, y luego encaminarles, evidentemente, si es posible, y es el objetivo, a que hagan unas prácticas o a que directamente accedan a un puesto de trabajo, siempre con un acompañamiento. Y luego la figura que hago ahora, que es prospectar un poco con las empresas, es eso, visitar empresas que entiendan que tenemos esta agencia de colocación o estas personas que quieren trabajar, explicarles las condiciones, cómo sería, si tienen algunas ventajas, si no, las dudas que puedan tener respecto a la documentación, y un poco hacer casar esa persona con la oferta de la empresa y, bueno, servir de apoyo, ¿no? Y de orientación. Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que en muchas ocasiones llega con prácticamente con lo opuesto, ¿no? Y a lo mejor pues tiene una carrera, no tiene esa documentación, ¿cómo se puede saber que realmente todas esas personas tienen una formación? Porque, claro, entiendo que también ustedes tendrán en algunos casos que pues corroborar, ¿no? Toda esa información al respecto. Claro, hay personas que sí que han podido traer algo, sean fotos del móvil o algo así de los estudios que han realizado allí, pero eso, por ejemplo, o incluso algún documento que es fotocopiado o incluso originales, pero si no están apostillados correctamente por las instituciones que se exigen, no pueden ser homologables. Entonces, tenemos esa información, pero no tenemos la posibilidad de homologarla. Y luego es cierto que otras veces te tienes que fiar de lo que la persona te dice, ¿no? Porque es complicado acreditarlo. Hay personas que no pueden sacar su documentación porque en sus países es imposible, o las han perdido por una guerra o en el mar, o no han podido ni siquiera cogerla para salir. Entonces te tienes un poco que fiar y en base a eso volver a plantear una formación aquí que un poco encaje o lo oriente a un perfil parecido o similar a lo que hicieron, si se puede, y si no, es reconfigurar totalmente su perfil laboral y girar por otras vías. Sí, sin duda al final, pues también luego ya las competencias se observan, ¿no? Cuando alguien accede a un puesto y se sabe también si realmente es válido o no, ¿no? Si alguien dice que es ingeniero informático y luego no sabe encender un ordenador, pues yo creo que eso se detectaría enseguida, ¿no? Por otro lado, Sí, no, y también por eso, sí, perdona que sí. te interrumpa, también es verdad que el aspecto de hacer prácticas, que me parece muy interesante, y por eso apelo a que las empresas sigan colaborando en este sentido, porque al acoger a una persona en prácticas en el marco de una formación, pues siempre da ese, lo que dices tú, el termómetro de hasta qué punto esa persona controla o no esa profesión, sabe o no, y demuestra su valía o no. Y las empresas están dispuestas, Yaneli, a ceder, a observar realmente que todas estas personas pues también pueden formar parte de sus plantillas. ¿Estás viendo durante el tiempo que has estado, pues como tú bien decías, ¿no? En relación con todas estas empresas, viendo si realmente se suman a este proyecto? Hay de todo. Hay empresas que sí y hay empresas que no. Es cierto que también las empresas pequeñitas a veces les cuesta más porque no tienen una estructura creada para acoger alumnos en prácticas, tienen muy poquitos trabajadores y no tienen esa posibilidad de tener una persona para apoyar a la persona que entra en la empresa. Y quizás ahí también los gobiernos, el Servicio Canario de Empleo y todas las políticas que van orientadas al empleo deberían de seguir reforzando que las empresas que acogen alumnos en prácticas de algún modo tengan algún tipo de beneficio, pero es cierto que hay otras empresas que sí, que están muy por la labor y acogen a las personas y las integran. Entonces es un poco seguir sensibilizando. Hay quien tiene una visión y después tiene la persona y queda encantado, y hay quien tiene el ánimo de colaborar y cuando la tiene no le sale tan bien y ya como que se queda que no, que no. Entonces seguir siempre sensibilizando y no olvidarnos que son personas y que independientemente que seamos de un origen o de otro, que te haya salido mal la experiencia con una persona X del país que sea, no quiere decir que otra persona de ese país vuelva a repetir esa mala experiencia. Entonces, es no encasillar a las personas en un colectivo, son migrantes, no, son personas, sean del origen que sea, y todos somos diferentes, ¿no? Efectivamente. ¿Y de dónde son los países que proceden pues estas personas a las que asesoras, ayudas e intentas también pues
que tengan esa inserción laboral. Es cierto que ha habido, bueno, en los últimos años muchas personas de Venezuela, sobre todo aquí en Canarias, por el vínculo que tenemos con ellos y por lo que sabemos la situación en Venezuela, muchísimas personas han venido. Después hay personas también de otras nacionalidades latinas, sobre todo Colombia, incluso Cuba o Bolivia, Honduras. Es decir, de Latinoamérica, pero el grueso en los últimos años ha sido Venezuela. Es verdad que ahora vuelve a haber un perfil más África subsahariana, porque por cercanía, Canarias está muy cerca y es lógico que lleguen. Entonces han habido muchas personas de Mali, sigue habiendo personas de Marruecos, de otros países de África, que atraviesan toda África para llegar a Marruecos y cruzar hasta Canarias, no sé, Gambia, Congo, nacionalidades más bien Mm. África, ¿no? Ahora mismo, y también algo de Ucrania. No Eso te somos iba a la preguntar. comunidad autónoma Mm. que más ha recibido, tenemos unas 4.300 y algo personas aquí en Canarias, provenientes de Ucrania, pero en España han sido casi 170.000 personas procedentes de Ucrania. Creo que somos un país bastante solidario. Sí, sí, la verdad es que yo creo que España es bastante solidaria, Canarias en concreto siempre lo hemos visto, ¿no? Siempre hemos intentado ayudar a otros y a lo mejor quizás también por lo que comentaba al principio, ¿no? De haber tenido esa experiencia, de también tener que haber salido de esta región para irnos a Cuba o Venezuela en su momento, ¿no? Y yo creo que eso también es importante recordarlo, no olvidarlo, porque cuando alguien viene de fuera, por eso también tenemos que mostrarnos abiertos a cómo nos recibieron, ¿no? A nosotros en otros lugares, ¿no? Yo creo que la reciprocidad en estos casos tiene que seguir siendo importante recordarla. Pues sí, creo que es fundamental y que todos rememos hacia que, bueno, una persona que viene por unos motivos muy concretos, se integre lo mejor posible o se incluya, más que se integre, se incluya lo mejor posible en la sociedad que tenemos y no olvidar eso, que muchos probablemente estén de tránsito y si no encuentran aquí su vía o su medio de vida, irán a otros territorios, pero que el tiempo que pasen por aquí, bueno, pues que sea lo más llevadero posible, tanto para el que viene como para el que está y buscar esos vínculos, sea por parte de las administraciones, de las empresas, de las organizaciones sin ánimo de lucro, y que todos, bueno, entendamos que es una realidad y que no nos vienen a quitar nada, simplemente a convivir. Y a complementar también la sociedad, ¿no? Porque al final Exacto. tenemos que ver que todos tenemos que ir sumando y unirnos. Yeneli, ¿cuáles son los puestos pues, laborales que suelen ocupar estas personas que llegan? No sé si hay un rango, hay algún lugar donde veas que se ocupan más diferentes puestos de todos aquellos que vienen buscando esa vida mejor a Canarias. Mira, precisamente por lo que hablamos antes de la, bueno, falta de, no tienen la posibilidad de homologar estudios, es cierto que en primera instancia, y voy a hablar de Canarias, ¿vale? Porque otras comunidades autónomas tienen otra realidad. Canarias sabemos que es un mercado meramente que recibe turismo, donde las profesiones que más suelen salir son vinculadas a la hostelería, con lo cual gran parte de estas personas, pues en un inicio trabajan de camareros, ayudantes camareros, freganchines, ayudantes de cocina, ese tipo de perfil. Luego también limpieza, cuidado de personas mayores, algo de mozos de almacenes, personal de supermercado, pero yo creo que porque son profesiones que quizás los requerimientos de cualificación no son muy altos y como una primera salida, hasta que ellos se siguen formando y buscando otro camino, son las salidas más factibles o más rápidas, porque no olvidemos que también ellos tienen una presión muy grande, sobre todo África, de mandar dinero a su familia, con lo cual necesitan trabajar. Es cierto que también, por remarcar que en los últimos tiempos hemos encontrado en el sector agrícola, que parece que Canarias no es es decir, que no tiene una agricultura muy fuerte, sin embargo, muchas personas de Mali, sobre todo, han encontrado una salida laboral en el campo canario y están trabajando como peones agrícolas. Entonces, que quizás es una profesión que muchas personas aquí ya no hacen o no prefieren hacer otro tipo de trabajos y ellos cubren esa necesidad y se están cubriendo esos puestos con personas aquí. Y luego puntualmente, pues puede haber algún médico que homologa y puede trabajar de médico, algún personal administrativo, pero mayoritariamente yo diría que hostelería, servicios tipo limpieza, camareras de piso en los hoteles, Mm. mozos de almacenes, supermercado, cosas más así. ¿Existe algún caso de un emprendedor de éxito, alguien que haya venido
y que haya, pues no sé, montado una pequeña empresa, una app. ¿Existen este tipo también de opciones para todos esos refugiados? Existen, pero es cierto que muy poquito. A lo mejor alguien que ha montado un, no sé, un centro de estética para hacer sus propias cositas, muy a pequeña escala, y también porque es verdad que por la documentación que tiene, a veces no pueden acceder a ayudas tipo los préstamos ICO o este tipo, claro, una tarjeta roja, que por ejemplo es una documentación que tienen las personas hasta tanto no se defina su solicitud de asilo en España. Es temporal, se va renovando cada 6 meses, por ejemplo, y entonces hay ciertos préstamos y ciertas oportunidades a los que ellos no pueden acceder. También es verdad que no todos se arriesgan a hacer una fuerte inversión en lo que es un negocio si luego no saben si van a quedar regulares o no. Pero es cierto que sí tienen esa motivación y muchos piden orientación para montar sus propias empresas, aunque sea a pequeña escala, para hacer cositas de reparto, incluso los repartidores de globos, muchos de ellos han terminado trabajando ahí, o pequeños negocios de hacer repostería casera o cositas, algún restaurante, estilo marroquí o cosas. Es decir, sí lo intentan, pero claro, tienen unas limitaciones a nivel económico y a nivel de los préstamos o de las ayudas que pueden recibir. Claro, sí, se entiende perfectamente. ¿Existe algún caso que tú recuerdes con especial, no sé, intensidad de alguien que dijera, oye, pues mira, qué curioso, ¿no? Que vino, que a lo mejor pues no esperaba nada, ¿no? De cuando tocó tierra y llegó a este archipiélago y luego pues ahora lo recuerdas y bueno, tiene una vida completamente diferente. Yo creo que hay bastantes personas hombre, quizás menos de las que nos gustaría, Mm. pero muchas de las que llegan por puerta, que las ves, que están totalmente desorientadas, que no tienen dónde vivir, que tienen que pasar por un sistema de acogida, que no hablan español, y luego los ves que han estudiado, que han conseguido un puesto de trabajo estable en una empresa, que son totalmente autónomos, que tienen su casa, es decir, que se han establecido aquí, y hay bastantes. Es decir, menos de los que nos gustaría, pero hay muchas personas que si se les da el apoyo en el periodo de llegada, consiguen tirar para adelante, y otros incluso que se van fuera y sabes de ellos y les va bien en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, de una chica del Congo que ahora está en Donostia, pero le costó muchísimo aquí, decidió irse allí, hizo el certificado de camarera de piso y desde que está allí no ha parado de trabajar. Y no sé, cosas de ese tipo que dice, pues sí. O personas, eso, que han venido con una titulación de médico y han tardado un año en homologarla y ahora están trabajando en el Servicio Canario de Salud porque han homologado su título de medicina. Entonces, sí que se ven esos casos de éxito. Y lo que Sí. pasa es que, claro, y como decimos, pues hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de que ocurren, ¿no? Por eso quería preguntarte porque siempre tenemos esa visión o, digamos, una imagen distorsionada, ¿no? De lo que es el que viene de fuera. Y realmente, pues como tú bien decías al principio, son personas, son seres humanos que son igual exactamente que nosotros, pero que por circunstancias de la vida se tienen que ir del lugar de origen, que ojo, que entiendo que no tiene que ser nada sencillo, ¿no? Porque luego también habrás visto historias desgarradoras, ¿no? Pues sí, la verdad es que todo lo que es personas que se cruzan el mar y están abandonados días y días, eh, no se lo deseo a nadie. Llegan bastante, bueno, destruidos aquí, pierden amigos durante el trayecto, pierden a sus hijos incluso, y son situaciones bastante fuertes, y aún así debemos aprender de ellos, que siguen hacia adelante y llegan aquí y se reconfiguran y tiran para adelante, estudian, siguen trabajando y tiran hacia adelante. Entonces creo que son un ejemplo a seguir. Y también no nos olvidemos que muchas de las personas que encontramos quizás un día en una playa o vendiendo mantas en las canteras es porque no tienen otra alternativa, porque no tienen la documentación. Si tuviesen la documentación, estoy segura que accederían a un curso, que harían otras cosas, que intentarían mejorar. Nadie está haciendo ese tipo de cosas porque quiere, sino porque la propia legislación o el propio sistema migratorio les obliga a estar un poco al margen del sistema. Y tienen que vivir y tienen que comer. Si tuviesen la posibilidad de tener una documentación legal o un tránsito, estoy segura que harían cosas de otro tipo. Sí, sí. No nos olvidemos. Y seguramente, como decías, a lo mejor son personas tremendamente válidas, pero que la única opción que tienen por no tener la documentación es justo eso, ¿no? Que también
lo quieras o no, pues para ellos no tiene que ser nada justo, no tiene que ser nada justo. Claro, Bueno, por eso. Yaneli, para ir terminando, sí me gustaría también preguntarte, claro, cuando una persona llega de fuera, de otro lugar y pisa Canarias, ¿cómo sabe que existe SEAR? ¿Cómo sabe que hay una técnica de relaciones con empresas? ¿Cómo sabe que a lo mejor tiene esa oportunidad, aparte de regular su documentación, de tener también un trabajo? Pues, hombre, eh, la propia policía lo suele derivar aquí, Bien. pero es cierto que también nuestras abogadas visitan muchas veces el aeropuerto para asistirles cuando la persona, por ejemplo, llega al aeropuerto o incluso cuando llega por mar y está en un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, pues se les da orientación sobre la posibilidad de solicitar, por ejemplo, protección internacional y los propios organismos públicos nos conocen, y después el boca a boca. Es verdad que SEAR en Canarias, porque en otros territorios existen otras organizaciones que más o menos hacen algo similar, pero aquí somos un poco nosotros y muchas personas nos conocen. Pero eso, te digo, ya sea la policía, ya sea las propias instituciones públicas o ya sea en las abogadas nuestras que asisten a esas personas, pues le dan la información. Las oficinas de empleo también a veces tienen información, pero es cierto que, bueno, toda la publicidad que se pueda dar Claro. está bien, ¿no? Aunque llegan personas que nos escriben desde Marruecos o nos llaman desde Ucrania para saber cómo hacen para llegar aquí, que unos nos conocen mucho, a lo mejor algunos otros no, Sí. pero sí. Bueno, lo importante es también saber que tienen esa herramienta, ¿no? Que son ustedes y que les puede facilitar pues ese tránsito a un cambio de vida que es fundamental, ¿no? Seguir creciendo, no solo cambiar de país, sino también tener más oportunidades. Yaneli, para acabar, ¿cuál es la queja de Yaneli González? Mi queja es que las administraciones no facilitan la vida a los migrantes e incluso a los ciudadanos de aquí. Porque mm, si no tienes un certificado digital, que no todo el mundo lo puede tener, porque no tienes acceso a los medios ni te puedes identificar como tal, no puedes ni tener un número de seguridad social, ni tener digamos, una vida laboral, ni puedes empadronarte. No puedes tener acceso a la vivienda muchas veces. Es decir, prefiero, para los migrantes, las administraciones le ponen muchas pegas, incluso para nosotros mismos, pero para ellos más. Y que no nos olvidemos que tienen una barrera de unas competencias digitales que no tienen muchos de ellos, y el idioma, y nadie les asiste, ¿vale? Nadie les asiste en un montón de cosas. Tenía bien clara la queja, ¿eh? Y eso que no te había ni siquiera avisado de la sección, o sea que... Sí, porque es que mi trabajo Claro, depende muchas veces de eso claro. y te encuentras con esas barreras y es importante que intentemos que no estén o minimizarlas. Y programas como este, fíjate, Yaneli, que lo sigue mucha gente desde otros países, desde Cuba, desde Perú, desde Argentina, desde Estados Unidos. Claro, uno se da cuenta y dice, oye, ¿cómo puedo llegar yo a un lugar como Canarias donde a lo mejor pues puedo tener una mejor vida? Pues fíjate, tú bien lo decías, quizá a lo mejor encontrando información en SEAR, ¿no? En la página web, ahí pues pueden acceder a lo mejor a todo lo que ustedes hacen y encontrar una vía de comunicación para, bueno, pues para poder llegar a ustedes, ¿no? Pues sí, allí nos pueden encontrar y bueno, cualquier duda, nosotros tenemos un correo que si después Sí, te lo lo puedes decir ahora si facilito, quieres. que es sear.canarias@sear.es y bueno, cualquier persona que nos quiera contactar a nivel general y luego ya la persona específica del servicio le podría contactar. Y luego para cerrar, voluntad política, que los políticos por favor apuesten por integrar e incluirnos a todos, incluir a los migrantes y quitar barreras de este tipo porque nos va a ayudar a todos. Mucho mejor que una persona esté incluida trabajando y pagando impuestos que una persona esté al margen del sistema. Efectivamente. Pues me quedo con esas palabras y te agradezco, Yaneli González, técnica de relaciones con empresas de SEAR Canarias, que lo hayas explicado hoy y que, bueno, que haya sido todo tan claro, que ahora sepamos un poquito más todo lo que hacen y la labor tan importante que desempeña. Gracias por invitarme y feliz día a todos. Pues como has podido comprobar, son muchas las opciones, las diferentes alternativas y oportunidades que existen, pero también hay que conocer a quiénes dirigirte y quiénes están detrás de todas estas opciones
que pueden permitir que aquellos que se trasladan de un lugar a otro pues puedan conseguir al final un trabajo. Bueno, lo único que me queda, como siempre, ya sabes, es recordarte que nos puedes seguir a través de worldmedia.es, en las diferentes redes, también en nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar todos estos contenidos en formato podcast, en vídeo podcast y también todo lo que extraemos del programa en Twitch a buenas horas, que se emite de lunes a jueves, con toda la información generalista de Canarias. Soy José Luis Martín, como siempre te deseo lo mejor, te doy las gracias por confiar en World Media y te espero en un siguiente capítulo de este podcast. Cuídate mucho.